Bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y el día de hoy nos congratulamos mucho pues traerles un nuevo episodio de los ya varios que tenemos arriba. Este es un podcast que se puede ver y escuchar, se puede ver a través de YouTube, que es www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV, y ahí hay una lista de reproducción. Y pues lo pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Facebook Podcast. Y pues nada, tenemos varios capítulos en los que hablamos sobre diferentes temas de Chiapas. Hablamos sobre temas culturales, sociales, coyunturales. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre temas medioambientales. Y por ello, bueno, justo el momento que estamos grabando esto es el Día de la Tierra. Así que hay que darle un aplauso a la Tierra. Y entonces, al final de cuentas... para hablar un poco más al respecto de un tema que sí nos ha quejado y que, como le comentaba antes de iniciar, me parecía fantástico, y le agradecemos también al doctor Emanuel Nigenda, quien es el que pues nos promovió a esta compañera que nos acompaña el día de hoy. Y hablamos de Mariana Zabaleta, quien es licenciada en Ciencias de la Tierra, es de la 9ª generación por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre islas de calor. Así que, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Ok, bueno, Mariana, comencemos primero haciendo un contexto así antes de llegar allá al tema de las islas de calor. Puntualmente, ¿cómo, obviamente tú las has estudiado, nos contabas antes de entrar que has hecho artículos académicos con el doctor? Cuéntanos un poco cómo fue evolucionando la temperatura en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, realmente en general la temperatura pues ha incrementado en estos últimos años y pues se debe por múltiples factores, pero entre ellos es básicamente debido al crecimiento de la ciudad. O sea, debido a los pues materiales que se tienen o con los que se construyen, como pues ya sabemos, ¿no? Asfalto, cemento, pues eso hace que al momento de que el sol está en el día, pues esos materiales absorben toda la radiación del sol, se calientan y guardan esta radiación, esta energía, este calor por más tiempo que la vegetación. Entonces, básicamente, entre más crece la ciudad, pues más calor va a haber. Claro, y no sé si tendrás, o seguramente quiero pensar que sí, ¿no tendrás algún registro, por ejemplo, de cuántos grados fueron incrementándose pues de 1980 hacia o algún parámetro que tengas sobre el incremento de la temperatura? Yo así de manera histórica realmente no lo he hecho. Tendría que como que ir a valorarlo, a buscarlo. Pero sí te podría como que platicar de lo que encontramos en la investigación que realizamos en conjunto con el doctor Emanuel y también varios doctores, entre ellos Williams y el doctor Horacio también. Y sí, también me pongo a pensar, ¿sabes? Digo, tampoco, al menos yo tengo 26 años y pues siempre he vivido del lado norte-oriente de la ciudad, ¿no? Ajá. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, esta temporada, o sobre todo este año, no sé si es por problemas personales o qué, pero la verdad no he podido ni dormir. O sea, no, yo soy fan de dormir y me puedo dormir. Ese era mi superpoder, como decimos la banda. Es mi superpoder poder dormir sin tener necesidad de estar cansado, ¿no? Ya somos dos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que esta temporada, si bien hacía mucho calor, no sé, o si es porque estamos avanzando en edad, pero se está volviendo ya casi insoportable. Yo recuerdo todavía cuando estaba, no sé, hace 15 años tal vez, que sí eran complicadas estas, pero si bien te bañabas, igual se iba, o te resguardabas, o pasaba algo y no había tanto calor. Me pongo a pensar, por ejemplo, tú mencionabas este tipo de causas que incrementan mucho más pues la temperatura de Tuxtla Gutiérrez. Ya hablaste del crecimiento poblacional. Cuéntanos un poco cómo has visto el crecimiento poblacional en Tuxtla Gutiérrez. Pues realmente el crecimiento ha sido muy desmedido y no ha sido planificado. Y pues podemos ver que pues ahora sí que el crecimiento va al norte, sur, este y oeste de la ciudad. Y por desgracia nos estamos ahora sí que
pues deteriorando o en palabras burdas echando, ¿no? los montes y las montañas. De hecho, o sea, ahorita con la ampliación que hicieron ahí en el Libramiento Sur, pues sí, ahora sí que deterioraron una gran parte de lo que es la montaña y pues bueno, eso también afecta, le estás quitando vegetación, le estás quitando pues ahora sí que la orografía y el cambio de la orografía de la vegetación pues va a tener cambios, entre esos la incidencia en una modificación de la temperatura local. Sí, claro. Y por ejemplo, o sea, no quiero ya llegar al tema del artículo, pero sí comentarte, este calor que se está sintiendo ahorita es un calor normal para Tuxtla Gutiérrez. Pues no, en realidad ha sido generado, pues Ajá. ahora sí como bien te decía al inicio, por pues básicamente los materiales de la ciudad. O sea, si viviéramos de manera más rural o con muchísimo más vegetación, pues no sentiríamos tanto el calor. Y por desgracia también debemos recordar que hace un par de días, la verdad ahorita no he visto el tiempo meteorológico, pero hace un par de días hubo lo que fueron ondas de calor y eso todavía exponencia más la temperatura, hace que pues aumente más la temperatura y por ende sintamos más calor. Claro, y es raro, ¿no? Lo que te preguntaba al principio, ¿no? Por ejemplo, Tuxtla es un valle, entonces Ujú. eso contribuye a que se conserve un poco más, por ejemplo, el tema de los árboles, de la temperatura Ujú. un poco más, o sea, menos caluroso, ¿no? Que se conserve. Y la segunda es que no tiene mar, entonces como que Sí. es muy curioso. A ver, cuéntanos, ¿qué reflexión has llegado al respecto? O sea, ya más o menos dices que Tuxtla es un calor generado, pero ¿qué reflexiones has hecho al respecto? Bueno, ahora sí de que el juego de, bueno, el viento también involucra mucho en lo que es la temperatura y el confort térmico. O sea, es distinto a ambos términos, igual ahorita como que hacemos la diferencia más tangible. Pero bueno, básicamente con las montañas se genera lo que es una brisa de valle-montaña, que pues básicamente por la vegetación que hay en las montañas llega un pequeño aire, ahora sí que baja de las montañas literalmente pues va hacia el valle, como bien dices, y eso nos hace como que nos refresca. Pero si en las montañas le quitas la vegetación y le pones pues cemento o asfalto, simplemente pues ya no va a puede dejar de existir esa brisa. Y precisamente esa es otra de las investigaciones como que queremos todavía retomar, porque queremos ver el comportamiento como tal pues, del aire. Claro. Y Ujú. también me pongo a pensar, el avance de la deforestación es un tema también bien muy importante, digo, Sí, y es claro. notable. A ver, cuéntanos un poco tú cómo ves este fenómeno de la deforestación de Tuxtla Gutiérrez. Pues bueno, la verdad está muy feo, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la deforestación, con eso le estás quitando vegetación. Entonces ya estás haciendo un cambio y uso de suelo, ¿no? Estás quitando, pues, plantas o nuevamente vegetación que antes, pues, tenía lo que sería humedad, y Ujú. eso, la humedad que tiene esa vegetación es lo que en parte refresca o hace que la temperatura no se eleve tanto. Pero si lo quitas, pues simplemente va a haber muchísimo más calor. Entonces, entre más deforestamos, más estamos ahora sí que cavando nuestra propia tumba en cuestión del aumento de la temperatura. Sí, yo recuerdo, digo, ahí para ir más o menos imaginando, bueno, ya hace un rato, antes de la pandemia, eh, se comenzaron a hacer estos famosísimos desalojos, ¿no? De las Ujú. invasiones. Y a mí me tocó vivir uno que se llama La Fortuna, que era más arriba del tanque de agua del kilómetro 4, pero como 5 o 10 minutos. Y era ya casi, casi el cerro, pues, o Ujú, sea, era el ujú. cerro, cero. Pero no te miento, eran las 8 de la mañana y qué calor había ahí, o sea, qué calor. Y, o sea, ya habían pasado la barda de protección, pero qué. Y veías todo como que así ya, o sea, la deforestación vista, pues, o sea, Ujú. ya se comenzaba como a poner un poco café la tierra, A erosionarse y todo, se ¿no? veía quemada, o sea, y cómo esto al final de cuentas pareciera que tiene una repercusión allá, pero también tiene una repercusión hacia aquí, ¿no? Yo me Sí. acuerdo también en un tema de ahí periodístico, de que nos estaban diciendo de hasta dónde, cómo fue retrocediendo el tema de la zona de amortiguamiento del cañón del sumidero, ¿no? Oh, Entonces, ese es sí. un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, y yo dije, hasta me sentí ofendido porque era mi colonia.
me decía, mira, todas, o sea, a partir de la Albania baja hacia arriba, todo eso son, pues, literalmente invasiones. O sea, Ujú. hace unos años, no puntualmente, no me acuerdo qué año, pero sí me comentaba alguien de la CONAM que sí eran, todas esos eran invasiones. Y si para ese tiempo la Albania, que está aquí 10 minutos del centro, era una invasión, ahora imagínate toda la gente que está ya súper hasta arriba, ¿no? Sí, y eso sucede tanto ahí, o sea, como bien dices, de la Albania para arriba, como también del otro lado de la ciudad, o sea, nos vamos a la parte del Cerro Mactumatzá. Ahorita lo puedes ir a subir y ya encuentras un montón de, pues, de gente habitando por ahí que no debería, porque al final del día el Cerro Mactumatzá también es un área natural protegida. Ujú. Y bueno, eso creo que muy pocos lo saben, pero realmente sí es un área protegida y por ende no debería pues haber construcciones. Y sin embargo ahorita tú vas y sí, hay varias casas, incluso pues hay edificios un tanto grandes y eso Sí. es preocupante. Sí, o sea, y también está el Zapotal, por ejemplo, que también es Claro, otro tema, ¿no? sí, sí, sí. Y, sabes, yo a veces me lío mentalmente porque yo digo, no es que estemos en contra, bueno, y ahorita lo vamos a hablar después, pero no es que estemos en contra, obviamente no vamos a vivir bajo los árboles, pero sí debe existir una idea de cómo, y yo creo que Tuxtla sí la tiene, a comparación de otras ciudades Ujú, grandes, ujú. o más o menos grandes, en las que sí cortan todo y quitan todo y se vuelven todo cemento, por ejemplo, en un tema de casas. Aquí sí se tiene como todavía ese respeto de, bueno, déjala al arbolito, vamos a plantar otro, vamos a poner, o sea, como que sí se ve mucho tema verde. Y de hecho tengo amigos que de repente vienen acá y se impresionan por lo verde que es. Y yo digo, pues es que yo creo que es cultural el que tengamos el verde alrededor. O sea que no estamos tan perdidos, vaya, ¿no? Bueno, la verdad ya yo ya ni sé, sinceramente, Ujú, porque, o sea, realmente yo sí he visto que han talado mucho. ujú. Y bueno, no nos vayamos lejos, o sea, simplemente aquí el Parque Central antes, hace, ¿qué te gustará? 30 años más o menos, pues a mí me contaban, a mí ni siquiera me tocó verlo, pero me contaban de que era, en lugar de la plancha de cemento que actualmente tiene, pues era un lugar lleno de árboles, muy arbolado. Y pues con la gente mayor que me ha tocado platicar, sí, todos como que coinciden en eso, que era más fresco. Y yo en lo particular les creo, porque, bueno, ahora sí, yo he hecho mediciones comparativas de la temperatura entre ahí el Parque Central, teníamos una estación en el techo Sí. precisamente del Palacio Municipal y teníamos otra estación, estábamos midiendo también en el Jardín Botánico. Ay, qué lindo el jardín botánico. Ah, sí, la verdad, wow, muy bonito, a mí me encanta ese lugar, pero la diferencia de temperatura era brutal. O sea, si bien a veces A ver, pero un ejemplo, o sea, puntualmente, ¿cuántos grados había en la plancha? Es a lo que iba, Ajá, o sea, oscilaba la diferencia de temperatura entre pues, el Parque Central y ¿cómo es que se llama? el El jardín Jardín botánico. Botánico, ¿no? Dependiendo los días y todo, pero había una diferencia entre 2 grados hasta 9,8 aproximadamente. Entonces, sí es bastante, muchísima la diferencia. Y yo siento que por ejemplo, el Jardín Botánico, el Cerro Mactumatzá y el zoológico, El Zapotal, son, ajá. ajá, en Zapotal, en esa reserva, y junto con el Cañón de Sumidero, actualmente son nuestros únicos pulmones y los que nos salvan de que la isla de calor que se presenta en la ciudad sea más intensa de lo que es. Ujú. Y digo, ya para ir como puntualizando, yo sé que es algo que vamos a seguir adelante, pero entonces, ¿qué es una, o sea, ya más o menos lo explicaste al principio, Ajá. pero sí como para que quedara un poquito más claro, ¿qué es una isla de calor? Bueno, una isla de calor es un fenómeno climático en donde básicamente las ciudades urbanizadas presentan temperaturas mucho más altas o por lo menos más altas en comparación con sus alrededores que son pues o sea, con más vegetación o que son menos urbanizados. Ujú. Y esto se debe, como precisamente lo hemos estado platicando, pues a causa de los materiales que conforman la misma ciudad. Más aparte, las actividades mismas que suceden en la ciudad, porque no es lo mismo nada más tener, vaya, el material y que nada más esté ahí, pero ahora métele los carros, métele industrias, métele, no sé, los mini splits, ¿no? Todo eso genera calor y todo eso aporta al fenómeno de isla de calor. Ujú.
Que me acuerdo que hay un fenómeno que se puede notar y en estas temporadas, que es temporada de incendios, cuando se ve todo brumoso, pero no me acuerdo cómo se llama ese fenómeno, que se llama encapsulamiento de partículas, que no me acuerdo cómo. Eso me lo explicaron también, Sí. que puedes ver a Tuxtla así como toda brumosa, como contaminada. Sí, Y que condensamiento, no me acuerdo cómo se llamaba este fenómeno, y que era como este fenómeno de calor acompañado de la actividad de incendios con los demás contaminantes hacían que la imagen de Tuxtla era muy brumosa. De hecho, ahorita, bueno, no he tenido la oportunidad de verlo tan bien, pero sí me acuerdo hace 2 o 3 años, sí era un fenómeno muy notable. Sí, muy notable de ver a la ciudad en temporadas de calor, pero demasiado brumosa, ¿no? Sí, creo que de hecho la semana pasada o antepasada, yo la verdad es que no salí de mi casa, ni siquiera me asomé, pero a mí sí me comentaron de que se logró ver en la ciudad que estaba así todo brumoso. Y pues sí tiene que ver con cuestiones de temperatura, a veces pasa lo que son inversiones térmicas. Inversiones térmicas. Entonces, cuando sucede esto de las inversiones térmicas, pues bueno, lo normal cuando no hay inversión es que conforme vayas subiendo en elevación, la temperatura va disminuyendo. Pero en la inversión térmica sucede completamente lo contrario. Conforme tú vas ascendiendo, la temperatura va aumentando. Entonces, ¿qué pasa en lo que es la inversión? Pues bueno, resulta ser de que ahora va aumentando la temperatura, pero allá arriba hay como un techito, digamos así, que pues que está más frío y impide que todo esto salga, ¿no? Entonces, pues todos los contaminantes se quedan acá, se encapsulan. Sí, te digo, aumenta la temperatura conforme asciendes, entonces ya conforme el día que va calentando, pues como la parte que queda arriba, ya redescircula, digamos, todo, y por eso es que ya luego como se dispersa y se ve un poquito más claro. Pero en realidad, pues sí, o sea, llega un momento en que los contaminantes se quedan aquí todos juntitos. Y pues con esta información valiosa que nos está dando Mariana Zabaleta, quien es licenciada en Ciencias de la Tierra, pues vamos a terminar este primer bloque, pero les invitamos a todas y todos que nos escuchan en este podcast, pues que sigan escuchándolo y pues nada, espérenos en unos minutos más. Y regresamos a este ya segundo bloque, de este capítulo de podcast llamado Inventario. Estamos hablando con Mariana Zabaleta, quien es licenciada en Ciencias de la Tierra por la UNICACH, y que justo estamos hablando sobre el tema del calor en Tuxtla, ¿no? Que por lo visto no somos del team calor, somos del team frío, por lo visto. Cuéntanos un poco de qué va este artículo académico que armaron con el doctor Nigenda y otros doctores también. Ok, a grosso modo, en realidad estudiamos lo que es el comportamiento de la temperatura en la ciudad y ya con eso pudimos determinar dónde se localizaba el fenómeno de isla de calor urbano y su intensidad. Ahora, la pregunta tal vez como interesante es ¿cómo lo hicimos? Pues bueno, nosotros utilizamos un modelo que no sé si conozcan exactamente cómo funciona o qué se trata un modelo, pero un modelo es básicamente la representación de algo real, pero pues a través de la computadora. Entonces utilizamos un modelo. ¿Como simulaciones? Exactamente, como una simulación. En realidad hicimos una simulación, un escenario. Y pues bueno, utilizamos uno que se llama MM5. Y pues bueno, primero tuvimos como que enseñarle al modelo cómo comportarse o cómo se comporta la temperatura actual acá en la ciudad. Entonces, para eso nosotros tuvimos que hacer mediciones pues reales en la ciudad. Para eso teníamos principalmente tres estaciones. Una acá en el Palacio Municipal, otra en SCT y otra en la parte oriente de la ciudad. Y pues bueno, tomamos temperaturas en una semana más o menos y ya estas temperaturas observadas se las pusimos al modelo y le dijimos al modelo, oye, ¿sabes? Así se comporta la temperatura en mi ciudad, quiero ahora que tú lo simules. Hicimos un escenario como, diríamos, base, y más que nada como para comparar o calibrar el modelo. Entonces, una vez que vimos que las temperaturas del modelo eran bastante similar a las que pues observamos,
pues ya ahora sí hicimos 2 escenarios. ¿Qué escenarios? El primero fue el escenario de cómo realmente actualmente está pues Tuxtla Gutiérrez. Y digo, bueno, más bien actualmente porque para ese entonces nosotros hicimos uso de lo que es la Carta de Uso y Vegetación del INEGI, pero del 2014. ¿Por qué? Porque era la que pues estaba más actualizada en ese momento. Ahorita ya salió una nueva, pero entonces digamos que básicamente teníamos lo que había en el 2014. Y el segundo escenario es como un escenario tentativo, en donde pusimos al modelo a simular cómo sería el comportamiento de la temperatura si la ciudad creciera. Creciera al norte, al sur, al este y al oeste. Ahora sí que como se ha estado viendo, ¿no? Claro. Y bueno, y cuéntanos cómo fue este calor en la primera simulación. O sea, al final de cuentas, es importante justo lo que tú nos dices, o sea, lo que tú nos comentas es muy, muy importante porque ya tienen identificado cómo está el tema de la temperatura, ¿no? Y eso es muy importante. Al final de cuentas, es como, si de por sí ya ahorita lo podemos ver, pero obviamente estamos hablando en el corte de los microclimas, ¿no? O sea, bendito Dios, la persona que se la pase todo el día en el centro de Tuxtla, porque yo creo que ese es el lugar, sin dudas, más caluroso de toda la ciudad, creo. Sí, en definitivo. La verdad es bastante más caluroso que los alrededores. Ahora sí que en el escenario normal o en el actual, digamos, bueno, se estuvieron 4 horas, ¿no? A las 0 horas, a las 6 de la mañana, a las 12 y a las 18 horas. En el actual básicamente se encuentran islas de calor urbano en todas las horas, menos en el de las 0 horas. O sea, a las 0 horas como que digamos está todo en calma o no, O sea, no se percibe. Ajá. Sí, a medianoche exactamente, ¿no? Y pero fuera de ahí sí se ve muy clara la isla de calor y se ve que se acentúa o crece un poquito más a partir de las 3 de la tarde. O sea, entre las 3 y 6 de la tarde es como que dices, está en su apogeo y sí se ve con bastante claridad que le pega más en el centro de la ciudad. ¿Y cuánto es en radio? Hace poco escuchaba el tema del radio. ¿Cuánto es la medición de hasta dónde abarca la isla de calor? Varía, pero así como de manera puntual, déjame lo checo porque no me acuerdo. Sí, o sea, sí. sí, a ver. Pero así puede ser un aproximado igual. No, así como muy puntual tampoco, pero puede ser un aproximado. Sí, la verdad, más o menos como entre 1 y 3 kilómetros creo que era, más o menos. Pero sí, o sea, sí se ve que crece a lo largo del día. Y te digo, más que nada se asienta o es más puntual a las 3 de la tarde, más o menos. ¿Y esta isla de calor se mantiene? O sea, se mantiene cotidianamente. O sea, si hoy vuelve a pasar el siguiente día, ¿o cómo está? Sí, definitivamente se mantiene todos los días. ¿Y por qué? Pues volvemos a caer en lo mismo. Por los materiales y por todas las características que tiene una ciudad. Hace poquito yo leía otro artículo de otro investigador, igual del UNAM, que decía que en realidad, por ejemplo, él opta mucho por las plantas, ¿no? Por como una medida de mitigación. De mitigación, exactamente, contra las islas de calor. Porque decía, bueno, al final del día, pues las construcciones urbanas son constantes, o sea, no cambian. ¿Por qué? Porque el material es el mismo hoy, mañana y pasado. Entonces, la radiación que van a obtener o el calor que absorban básicamente va a ser el mismo. Tal vez vaya a variar tantito, pues dependiendo la cantidad de radiación del sol que provenga, ¿no? O si hay, por ejemplo, fenómenos pues más grandotes, como una onda fría, que ya las hemos vivido, que ayuda, ¿no?, a mitigarla, pero en realidad el fenómeno siempre va a estar. Claro. ¿Y cuánto puede durar una isla de calor, por ejemplo? O sea, en cuestión de tiempo. En cuestión de tiempo. Pues te digo, varía mucho dependiendo pues la ciudad y las características que cada ciudad tenga, pero pues mínimo acá en Tuxtla Gutiérrez te digo que nosotros lo observamos desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, que serían igual a 6 de la tarde, ¿no? Claro. Y eso que en realidad, pues bueno, no modelamos o no hicimos otra simulación de otra hora extra, pero en realidad, a mi parecer, ha de estar desde las 6 de la mañana hasta ahí por ahí de las, ¿qué te gustará? 8 o 10 de la noche. Y aquí viene una pregunta clave que es la que yo te quería decir. Bueno, y y que tienes una explicación muy buena sobre eso es, bueno, ya estamos hablando del primer modelo, ¿no? Pero
¿Este es un fenómeno que se repite en otras ciudades? O sea, Sí, a ver, cuéntanos. definitivo. Aunque sea la ciudad muy chiquita, pues si ya tiene características urbanas, o sea, si ya tiene edificios, si ya tiene casas, calles, va a haber una isla de calor. Ahora, una vez más, ¿qué tanto? Pues va a depender de la cantidad de edificios, la cantidad de casas, de calles y de la actividad, pues, urbana industrial que exista. Pero sí, definitivamente, básicamente en cualquier ciudad se puede observar. Que también algo que me comentabas al principio era de lo relevante que parece tu investigación porque no existe mucha información al respecto. De hecho, en todo el país la información acerca de este fenómeno es bastante escaso. Mínimo acá para Chiapas, ahora sí que el único artículo publicado es el que realizamos en conjunto con los investigadores. Y fuera de ahí yo no he encontrado otro. O sea, a lo mejor hay tesis, pero yo no las encontré, sinceramente. Y te digo, publicados así no hay. Entonces, solo contamos para todo el estado con un solo estudio. Ok. Tal vez otras ciudades tengan un poquito más de suerte. La Ciudad de México, pues sí, ya cuenta con varios, pero aún así, en general, en todo el país hay muy poquitos estudios al respecto. También me pongo a preguntarte el segundo escenario que tú mencionabas. O sea, Ajá. este escenario donde se expande mucho más la ciudad. Cuéntanos un poco qué descubrieron. Da miedo. A ver, cuéntanos. Sí, no, mira, en general, así como que muy, muy, muy general, digamos que cuando se expande la ciudad, el incremento de la intensidad de la isla en realidad es pues nada más incrementa 0.5 aproximadamente. Pero sí se ve que se forma con claridad. Bueno, ya en el primer escenario se me olvidó comentar que, por ejemplo, en noroeste y suroeste se forman como dos islas chiquitas, pero se forman nada más entre las 15, sí, entre las 15 y las 18 horas. ¿Y nada tienes más. identificado, o sea, más o menos qué colonias son? Ya están un poquito afueritas, pero es te digo, en la parte oriente, muy, 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 ya muy oriente. Pero cuando se incrementa todas estas islas de calor, bueno, perdón, todo el incremento de la ciudad, estas islas de calor permanecen igual desde las 6 de la mañana, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que con el incremento de la ciudad, pues se incrementa la intensidad de la isla de calor y también se incrementa, pues, el tiempo que permanece, su permanencia. Y también vimos que la isla de calor del centro crece un poquito en tamaño, en extensión. Entonces, pues, está más feo porque entre más crezcamos a lo ancho, a lo largo, pues vamos a tener más calor, más intensidad, por más tiempo y pues abarcando un área mayor. Ahora, lo que a mí en lo personal me asustó un poco es que, pues bueno, se me olvidó decirles o comentarles que en sí el modelo subestimó, es decir, se quedó un poquito corto en comparación con las temperaturas que observamos. Y esta diferencia es más o menos de 5 grados, ¿no? Ahora, de manera natural y normal, la isla de calor de acá de Tuxtla, así como estamos sin expandirnos ni nada, en intensidad varía entre 2 a 3 grados, más o menos. Perdón, entre 1 y 3 grados. Pero ya con la expansión, nosotros creemos que podría llegar hasta como de 5 grados o más la intensidad. O sea, completamente un cambio, o sea, notable, pues, o sea, 5 Sí, grados sí, pues ya mucho. es todo un mundo. ¿Sabes qué? También me pongo a pensar qué otros hallazgos se encontraron, o sea, o qué discusiones concluyeron de este artículo. Pues bueno, que realmente ahora sí que los camellones, las áreas naturales protegidas y los parques son esenciales pues para tratar de mitigar y romper este fenómeno, porque una vez más, bueno, nuestro modelo es de 1 kilómetro, es decir, no podemos ver más definido o más detallado que 1 kilómetro. Y eso quiere decir que no contemplamos exactamente el comportamiento de, por ejemplo, el Parque Joyumayo y Cañahueca, que si va se siente bastante la temperatura más fresca, ¿no? Pero tanto el Cañahueca como el Somad y el Mactumatzá, te digo, son pulmones que pueden llegar a romper. Ahora imagínate que en cada colonia haya, pues, no sé, los parques llenos de vegetación, eso también podría llegar a romper este fenómeno. Entonces, pues sí, la verdad concluimos en que la vegetación urbana es de suma importancia como para que
pues se rompa el fenómeno. Claro, y ahorita tenemos un fenómeno bien curioso que, bueno, al momento que grabamos este podcast, sacamos una nota al respecto sobre el proyecto de Menos Puentes Más Ciudad, ¿no? O sea, este Ajá. proyecto, este colectivo ciudadano en el que se está hablando, bueno, de que pues ya basta de tanto cemento, Sí. de tanto asfalto. Cuéntanos tú cómo podrías visualizar el tamaño del cemento que hay en Tuxtla o cómo dimensionas, pues. Claro. O sea, la cantidad de cemento que hay. O sea, ¿cómo ves que básicamente, por ejemplo, ahorita estamos con el tema de los puentes vehiculares, ¿no? O sea, Ajá. que se están haciendo en todo el Libramiento Sur y lo platicábamos con Joselini, a quien ya tuvimos en un capítulo, y es esta necesidad de nuevamente meter cemento, pues, ¿a costa Sí. de qué? A costa de vidas humanas, a costa de una falta de señalica muy, muy impresionante, no hay un reemplazo, y no lo va a haber, de todo el medio ambiente que se asentaba ahí. De hecho, me comentaban hace poco que una gran diferencia fue de que antes de que entrara estos puentes, se escuchaban una cantidad de pájaros importantes y ahora ya no se escuchan. Entonces te pones a preguntar, ¿y dónde se fueron esos pájaros? Porque al final de cuentas cumplen una función. Claro. Ahora nos ponemos otro tema, otra zona muy, 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 muy cañones, por ejemplo, la del Boulevard Belisario Domínguez, que es, creo que de donde está la estatua de Pacal hasta allá, y te das cuenta que todo está encementado, ¿no? Sí. Y la cantidad de calor que hace por ahí. Cuéntanos un poco si tienes detectados, por ejemplo, algunas zonas donde tú digas, no manches, qué calor se hace más allá del centro. Uy, más allá del centro. Pues yo pienso que, bueno, del lado por donde vivo más o menos, o sea, en el Libramiento Norte realmente tú pasas y también casi no hay árboles, no hay vegetación y si vas caminando como peatón hasta sientes que te queman la nuca. Entonces, igual a lo mejor pues incentivar los libramientos. Yo no he ido mucho al nuevo, pero yo me acuerdo que una vez fui y también estaba básicamente pelón y yo creo que los libramientos, el bulevar, como bien dices, y no sé si habría otra. Bueno, me imagino que sí, Claro. hay muchos. ¿Y hay alguna alternativa de material? Digo, seguramente en algún momento, y tal vez no somos especialistas, pero ¿hay alguna alternativa de material más amigable con el medio ambiente? Mira, yo he estado viendo que en algunas ciudades optan por pintar calles, carreteras y demás cosas de color blanco, ¿no? Porque eso de alguna otra manera refleja lo que es la radiación solar y pues si se refleja no se absorbe tanto. Al no absorberse tanto, pues no absorbe tanto calor, no se tiene tanto calor y no calienta. Yo digo que podría ser tal vez una alternativa, sin embargo a mí no me convence mucho. Yo ahora sí de que una vez más apoyo a un investigador igual de la UNAM que hizo una investigación y dijo precisamente que pues bueno, o sea, está bien, pero una vez más la vegetación creo que es mejor, es clave. ¿Y por qué? Pues bueno, ahora sí que pintar todo de blanco, pues sí, te va a refrescar un poquito, pero ¿qué va a pasar cuando por tanto carro pase y se manche, ¿no? O sea, es volver a invertir más dinero en cuestión de, pues, volverlo a pintar. Claro. Eso es por un lado. Y por el otro lado, pues al final del día, te decía, ya el material está y es constante. Entonces, cuando venga, por ejemplo, la temporada de invierno, la temporada donde sentimos un poquito de frío, pues a lo mejor igual y podríamos sentir más frío de lo que realmente podría ser. En cambio, si pusiéramos vegetación que no sea perenne, o sea, que realmente pues sus hojitas las pierdan al momento pues, del invierno, pues a lo mejor nos podría ayudar durante el verano, donde hace calor, y ayudarnos a no sufrir tanto frío durante el invierno. Entonces, Claro. una vez más, yo creo que la vegetación es la clave. Sí, y también me pongo a pensar, bueno, en esta serie de conclusiones que han de haber llegado, de que, bueno, Tuxtla creo que, no sé, pero me da miedo hasta decirlo, pero creo que Tuxtla va como a este rollo de hacer una Ciudad de México chiquita. No sé, ¿tú qué visión tienes al respecto? Pues a lo mejor y sí. O sea, obviamente tenemos características muy distintas, empezando porque nosotros no estamos asentados en un lago, pero pues definitivo, si no hay un orden, sí podríamos llegar a parecernos bastante a una Ciudad de México donde pues
básicamente todo a tu alrededor es ciudad, ¿no? Y no hay nada de vegetación. Cuando nos podríamos tal vez parecer a otras ciudades que le están apostando a la innovación en cuestión de que de repente quitan algunos, no sé, calles de donde estaba muy transitado y lo convierten básicamente en jardines pues enormes, donde a su vez ponen tal vez diferentes locales comerciales y dicen, pues bueno, antes aquí la gente pasaba en sus carros y pues nada más simplemente pasaban. Ahora, pues no, al momento de que lo abrieron como pues tipo el camellón que hay en San Cristóbal, pues la gente camina, disfruta, hay vegetación, se siente bien y aparte ayudan a la economía local porque hay ahora sí que locales. Claro. Y pues también me pongo a pensar, o sea, ya estamos llegando como que a la tercera parte de este podcast, pero ¿qué soluciones puede haber? Reforestación, techos verdes, o sea, ¿cuál sería como el combate frontal hacia las islas de calor? Yo creo que los techos verdes son una muy buena opción. Nada más habría también que hacerle un poquito de investigación más al respecto, porque igual leía otro artículo en donde decía, los techos verdes están bien, pero hay que pensarlos, hay que estructurarlos y hay que planearlos para que realmente enfríen el aire pues, de la atmósfera y no solamente enfríen el edificio, porque muchas veces se hacen, ahora sí que los techos verdes o las paredes verdes, pero lo único que hacen es enfriar el edificio. No está mal, realmente no está mal y yo creo que eso aporta mucho, pero pues qué mejor si podemos combatir lo que es el problema como tal, ¿no? El calentamiento pues, del aire. Claro. Y pues de ahí te digo, yo creo que preservar los parques son esenciales. Sí, bueno, ya para ir cerrando, yo recuerdo que hace poco mencionaba justamente en un podcast que yo votaría por una persona que se arriesgaría a hacer un gran parque. O sea, porque ya nadie le interesan los parques. No, ya O no. sea, imagínate, o sea, se están rescatando los parques que ya se tienen, bueno, de repente le ponen una manita de gato, pero nadie propone, y cuántas concesiones no se dan, como estamos platicando, para que se lotifiquen, para que se nazca una nueva. El otro día me comentaban que existía ya una colonia llamada Peña Nieto, ¿no? Y yo dije, no manches, qué inusitada es esa colonia. Pero bueno, cerramos este segundo bloque. Nada, quédense para escuchar a Mariana y pues nada, en unos minutos regresaremos. Y regresamos en este tercer y último bloque con Mariana Zabaleta, quien es licenciada en Ciencias de la Tierra y nos ha ilustrado muy bien sobre este fenómeno de las islas de calor y el calor que es tan agobiante, tan desesperante, la verdad. Pero cuéntanos, ya nos has hablado sobre los antecedentes un poco, de la investigación en sí, del estudio que realizaron con el doctor Nigenda. Cuéntanos un poco qué se necesita más y por qué es necesario hablar sobre el tema de las islas de calor. Cuéntanos un poco más. Bueno, yo creo que se necesita, para que algo, lo combatas, lo necesitas conocer. Entonces, si no se conoce este fenómeno, pues a la gente no le va a interesar y no va a saber cómo combatirlo. Entonces, a lo mejor lo que se necesita es, una, más divulgación y dos, pues más gente que pues estudie el tema, porque en realidad, pues ahora sí que nada más apenas le hemos rascado tantito, pero pues hay mucho más que investigar. O sea, pueden haber, gracias a este fenómeno, pueden haber más sequías o más precipitación extremas o incluso mayor contaminación, y son ramas que todavía se desconocen, por lo menos acá en la ciudad. Claro, y también me pongo a pensar qué podríamos hacer nosotros como ciudadanía pues para revertir este fenómeno, teniendo en cuenta algo muy importante que es el tema del cambio climático. O sea, un tema que ya es inminente y que se está viendo ya en cualquier lugar. O sea, en Chiapas lo vemos ya con el avance del mar sobre la tierra, que eso es un tema muy importante. Cuéntanos qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanía. Pues bueno, sorpresa, la isla de calor urbano es parte del cambio climático. Ahora sí que suma. No nos tenemos que ir a la Antártida a ver a los osos polares sin el hielo ni nada para tener tangible lo que es el cambio climático, sino que este mismo fenómeno es parte del cambio climático, o más bien contribuye al cambio climático.
Y pues bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo creo que adoptar una planta o un árbol, pero que sea ahora sí que de la región. Porque si empezamos a traer especies exóticas, pues ya vamos a tal vez a mitigar un problema, pero vamos a contribuir con otro problema, ¿no? Y la cuestión es que hay que ser coherentes y tratar como que tener ese equilibrio, porque el equilibrio pues ecológico es tan delicado que cualquier cosita pues ya valió. Sí, claro, y también me pongo a pensar en estos microclimas, que es un tema que me llamó también mucho la atención. Ujú, Por ejemplo, yo sí adoraba ir al jardín botánico porque, pues, o sea, inmediatamente te metes y cambia ujú, el clima totalmente y está a 5, no sé, 5 o 10 minutos del centro, ¿no? ujú. Y es impresionante cómo este lugar que sí está grande y que está bien cuidado por las personas que están ahí adentro, pues sí significa como una esperanza. De hecho, Ujú. el doctor que también da clases ahí, que era fue por muchos años el encargado del jardín botánico, me mencionaba que él lo consideraba un oasis de Tuxtla. O sea, porque al final de cuentas era tan impresionante el valor que tenía este lugar, sobre todo porque, como tú mencionabas, ¿no? Apoya a mitigar este Ujú. tipo de fenómenos. Entonces, más allá de, por ejemplo, de adoptar una planta, ¿cómo debemos nosotros cuidar nuestros espacios? Pues simplemente ahora sí de que si vamos en la calle, tratar o respetar pues la vegetación que ya está. O sea, independientemente sea un arbolote grandote, pues evitar que se tale o una plantita que apenas como que está creciendo, ¿no? O sea, sí tenemos, yo creo que ser responsables. A mí, por ejemplo, me gusta mucho de repente la gente que como que adopta un poquito de su banqueta y lo convierte básicamente en un paraíso pues natural ahí. De hecho, cerca del Parque La Marimba, no me acuerdo exactamente en qué calle, me gusta mucho pasar porque Es Primera Norte, Primera ajá, Norte, sí, Primera ¿verdad? Norte, creo que entre sexta y séptima poniente, pero sí, está como a 2 cuadras Sí, sí, y en tienes la Primera razón, Norte. más o menos por ahí es súper increíble y muy bonito porque pasas y es como que calle normal y aburrida, toda pues calurosa y pasas nada más ese pedacito y se siente la frescura y hasta se siente como que muy agradable. Y eso de que se sienta muy agradable también está ligado, hay otros estudios que indican de que precisamente la vegetación o el contacto con la naturaleza nos hace más felices. Entonces, pues si quieren sentir menos calor y ser un poquito más felices, adopten un pedacito de tu banqueta, pues, y podrían tal vez transformar más. Y aquí viene una pregunta súper importante. ¿Tú cómo visualizas a Tuxtla en 5 años? Bueno, con el tema de las islas de calor, claro. A cómo vamos, o sea, ¿tú cómo proyectas que Tuxtla se va a ir a ese? Pues así, ahora sí que al ritmo de crecimiento que vamos y la falta de planeación, pues yo creo que sí vamos a tener lo que se predijo en el modelo que obtuvimos, ¿no? O sea, ahora sí que un incremento en la intensidad de las islas y pues simplemente más islas de calor urbano, ahora sí que también un incremento en la extensión y en la temporalidad, o sea, por más tiempo. Es definitivo. Entonces, ahora sí que ahorita tal vez podríamos estar un poquito a tiempo, por así decirlo. Si queremos como que evitar a llegar a eso o a evitar tener 5 grados más, pues sí, mejor optar por pues opciones más verdes con vegetación. Y en 2030, o sea, que se tenía visualizado el compromiso pues de todas las naciones para que pues se mitigara un poco el tema del cambio climático, pero 2030, ¿cómo ves a Tuxtla? Uy, sí lo veo lejos de cumplir, ahora sí que ese compromiso. Y te digo, es que el problema que la tendencia es esa, el crecimiento poblacional y el crecimiento ahora sí que pues en la urbe. Y son dos, precisamente hay un autor que me acuerdo, es canadiense, se apellida Oke, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Oke, este, que decía, el problema de las ciudades no solamente es que crezcan a las anchas, sino que también crezca en población, porque entre más población haya, pues va a requerir más recursos de todo, y eso implica pues más recursos de territorio o incluso pues, por ejemplo, más recursos en cuestión eléctrica de los mini splits, ¿no? Entonces, o no sé, de carros, o sea, entre más gente haya, más carros hay, más mini splits hay, y todo eso, como bien te decía, suma.
Claro. Y también digo, no quisiera meterte en un lío, pero yo creo que el tema de la política pública también es muy importante, ¿no? Que consideren Sí, el tema del medio ambiente como una necesidad urgente, sí. como ya está haciendo en otros países, ¿no? Costa Rica lo está metiendo muy cañón, o sea, creo que Costa Rica es el único país de todo el mundo que ha logrado revertir el tema de la reforestación. O sea, Ujú. que está sembrando muchos más árboles de lo que está deforestando. Entonces, o sea, ¿qué tan importante es tener una política pública preocupada por el tema del cambio climático? Yo creo que es de suma importancia, porque al final del día uno como ciudadano a pie puede tratar de hacer cosas, ¿no? Pero muchas de las cosas o los cambios tal vez más tangibles son gracias a la política, como bien dices, ¿no? A la gobernanza. Entonces, yo siento que debe haber ahora sí que una alianza entre instituciones pues, de gobierno e instituciones universitarias o de investigación para más o menos ir viendo el camino hacia dónde podría tomar Tuxtla Gutiérrez, pues vaya, para bien y para tratar de mitigar tal vez no solamente este fenómeno, sino también otros. Porque yo creo que ahorita, como te decía, nada más estamos en la punta del iceberg de ver, bueno, lo del aumento del calor es algo muy tangible, que lo podemos sentir, pero al quitar vegetación, también no estamos permitiendo que nuestros acuíferos ¿cómo es que se llama? Capten agua. Ajá, O exactamente, sea, que haya que, captación. claro, Entonces, que es un fenómeno que acaba de pasar. De hecho, Alma Narváez, que también tuvimos ujú, acá una compañera, también que tiene una colectiva que se llama Ecochulel, me decía en las famosísimas pozas sí, de El Zapotal, que eran muy conocidas, me decía que se secaron. O sea, sí, imagínate, ya ese es un fenómeno que ya pasaba, pero como que nuevamente como que se trató de cuidar el tema y ahorita nuevamente se vuelven a secar, ¿no? sí, en efecto. Yo igual hace como, ay Dios, ya creo que tiene como 5 años que fui a Las Positas. Ahora sí que en temporada de lluvia nos habían dicho, bueno, el guía que nos llevó, que normalmente sí había agua y todos bien emocionados allá arriba y hasta creo que unos llevaron traje de baño y todo Ujú. eso y llegamos y nada, o sea, completamente seco y eso es ahorita. Y bueno, eso fue hace, como te digo, más o menos 5 años. ¿Cómo estará ahorita y cómo va a estar luego? Si no metemos pues vegetación, no sé. Sí, sí Claro. le podríamos sufrir mucho. Y bueno, también te pregunto ya como para ir cerrando ya este tema, es o sea, el cambio climático es un cambio inminente, ¿no? O sea, Ujú. ya se está discutiendo en diferentes temas, ya estamos viendo diferentes consecuencias y al final de cuentas, pues vemos que el ser humano y vemos, por ejemplo, no sé, voy a dar mi experiencia personal, ¿no? O sea, Ujú, a mí ya me está cansando vivir en Tuxtla. O sea, ujú. al final de cuentas yo no la recuerdo como ese Tuxtla. Y no me quiero ver así como ese discurso del viejito, ¿no? O sea, o de la viejita, ¿no? De que te decía, no, yo lo viví así y esos procesos. Sino que al final de cuentas me preocupa el futuro de mis hijos o hijas, si es que las llego a tener. Es que, o sea, acostumbrarlos a que Tuxtla llegue a 42, 43 grados. Ahorita llega a 40 tal vez, o 41, pero la sensación térmica es como de 43 o 44. No sé cómo sean las islas de calor aquí, que me imagino que sí llegan mucho más. Ujú. Pero, o sea, ¿qué llamado a la conciencia harías por el tema del futuro? Pues si queremos tener un poquito de futuro, ahora sí de que pues hay que cuidar de la naturaleza, hay que sembrar árboles, hay que tener vegetación, porque si no, simplemente primero nos vamos a asar, luego puede ser que nos quedemos sin agua potable y a raíz de esto mismo de la isla de calor, en realidad, como te comentaba, pueden pasar muchas otras cosas. O Ujú. sea, se puede incrementar lo que es la contaminación. Afortunadamente acá en Tuxtla, pues no es una ciudad urbanizada, bueno, perdón, si es urbanizada, no es una ciudad industrial. Entonces no sufrimos tanto de la contaminación. Pero sí han habido reportes en donde indican de que aunque los niveles de contaminantes, o sea, de las industrias, estén como que iguales, sin ningún cambio, por el simple hecho de la isla de calor, estos como que los aumenta o los concentran. Por lo mismo de que ahí involucran una cuestión de vientos, pero pues imagínate, o sea, ahora sí que calor extremo, sin agua y con contaminantes, pues yo creo que es un futuro que a nadie nos gustaría vivir y desafortunadamente no quiero sonar como muy Apocalíptica. apocalíptica o como la película de No mires hacia arriba,
pero realmente ya no estamos tan alejados de esa realidad. Sí, yo pondría otra que es Mad Max. O sea, Mad Max con Charlize Theron y Tom Hardy. O sea, que se me hizo muy buena. Igual, esa lucha por el agua. Pero bueno, al final de cuentas, pues te agradecemos infinitamente, Mariana, por tu presencia. Y si las personas te quisieran buscar, te quisieran contactar por alguna forma, no sé, llegar a ti y saber mucho más, no sé si tengas alguna red social, algún correo, cuéntanos un poco. Sí, Instagram sería Mariana Zabaleta y en mi correo electrónico también sería mariana.zabaleta@outlook.com. Ok, y pues nada, al final de cuentas hemos agotado el tema de las islas de calor, que creo que era necesario hablar sobre el tema de las islas de calor, pues en esta preocupación medioambiental que hemos tenido. Y pues nada, al final de cuentas les recordamos que este podcast es un podcast que se puede ver y escuchar. Se tienen pues ya más de 15 capítulos hablando sobre diferentes temas de Chiapas, que eso me apasiona mucho. Y pueden encontrar de diferentes municipios, de diferentes cosas, de diferentes temas, y eso nos nutre mucho en verdad. También lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Facebook Podcast, y al final de cuentas pues es muy importante que se dé a conocer por el tema de la valía que se está haciendo y el esfuerzo que tenemos. Y pues antes de terminar, pues quisiera agradecer: en la producción de este capítulo estuvo Gustavo Coutinho, a quien le regalo un aplauso muy, muy fraterno y le agradezco bastante. También Alejandra Manujano estuvo en el apoyo técnico. Y pues nada, al final de cuentas les recuerdo que mi nombre es Andrés Domínguez y me pueden buscar en Instagram y en Twitter como Andrés Reportero. Y pues nos vemos en la siguiente emisión.